Ayer se conoció en las últimas horas que el gobierno decidió eliminar la AFI, restaurar la CIDE y crear distintos organismos, ¿no? Como el Servicio de Inteligencia Argentino, como la Agencia de Seguridad Nacional, como la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. Vamos a consultarle al senador nacional de Unión por la Patria y exdirector de la AFI, Oscar Parrilli, que está ya en contacto con nosotros. Parrilli, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Moure acá. Buenos días, Jorge, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, la primera reflexión, Parrilli, sobre esta decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar, de crear estos organismos, de eliminar la AFI. Bueno, en primer lugar, utiliza o vuelve a tener un nombre desprestigiado, viejo, usado y la verdad, incluso que fue denunciado por organismos financieros internacionales de haber participado en el encubrimiento del atentado a la AMIA, de manera que me parece una muy mala idea el volver a utilizar ese nombre, porque efectivamente creo que remota a las peores historias de la inteligencia argentina durante la dictadura militar y después durante las épocas que se hizo espionaje político interno. En segundo lugar, creo que si hubiera sido muy beneficioso que se tratara un proyecto de ley, se debatiera en el Congreso con las dos cámaras. La última modificación que se hizo por ley fue durante el gobierno de Cristina, cuando yo estaba al frente de la AFI. Fue un amplio debate, se hicieron correcciones, modificaciones, y salió la ley, que lamentablemente después también modificó Macri por decreto a los 7 días de haber asumido, y volvió a la utilización de los fondos reservados como una caja negra de la política y de la inteligencia. Sí. De manera que me preocupa que haya utilizado este mismo mecanismo el presidente Milei que el que utilizó Macri. En tercer lugar, en los considerandos se habla de que va a terminar o quiere terminar con la inteligencia al servicio del espionaje político, de las extorsiones y las persecuciones. Bien. Bueno, ojalá esto se cumpla. Esto fue lo que hizo Macri del 2016 al 2019. Nosotros fuimos víctimas de ese espionaje político, y no solamente a nosotros, sino recuerdo a los familiares de Lara San Juan, a dirigentes empresariales, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, al Instituto Patria también le hicieron espionaje, a Cristina Kirchner, obviamente, y bueno, ojalá que esos considerandos sean realmente cumplidos y no cometa el error del presidente Milei hacer con la inteligencia argentina lo mismo que hizo Macri, ¿no? Que hasta terminó espiando a sus mismos compañeros como Santilli, como Larreta y hasta a su hermana. Claro. Parrilli, no sé si usted tiene por lo menos en mente, o por lo menos el registro de los funcionarios designados, los nombres designados, por ejemplo, en el Servicio de Inteligencia Argentino, el licenciado Alejandro Walter Colombo. En la Agencia de Seguridad Nacional estará bajo la órbita de Alejandro Pablo Cesati. Ariel Weisbein en la Agencia Federal de Ciberseguridad. ¿Son nombres que usted conoce? ¿Tiene Sí, por lo menos una referencia? Los conozco, digamos, tengo referencias Hay un de ex ellos, comisario no ahí, sí. Sí, no personalmente, no quiero hacer, son gente ligados obviamente al macrismo, al PRO y a la derecha argentina. Vamos a ver, hay un refrán que dice al cojo hay que verlo andar, vamos a ver qué es lo que hacen. Lo positivo, yo veo dos cosas. Una, que pasa a depender directamente del presidente de la Nación. Creo que esto es correcto porque es el presidente el que tiene que tener la responsabilidad directa de qué se hace inteligencia en la Argentina. Y en segundo lugar, que se crea la Dirección de Ciberseguridad, que la habíamos creado nosotros en su momento, porque la Argentina no hacía inteligencia sobre delitos cibernéticos, lo cual era un grave error y una grave falencia, porque hoy en el mundo las redes sociales y los delitos cibernéticos son los que están a la orden del día, y creo que eso sí es importante. Y lo otro, reitero, estos considerandos que hacen. Yo formo parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia en representación de nuestro bloque. Vamos a pedir que inmediatamente se constituya esta comisión, y desde ya que vamos a citar al designado titular para que nos explique los objetivos, el plan de trabajo y todo lo que tiene que ver, y vamos a hacer un seguimiento muy estricto desde la comisión para evitar que se cometan las atrocidades y las barbaridades que hicieron
la inteligencia durante la dictadura militar, gran parte de la democracia argentina, y que se agravó de una manera exponencial con el espionaje político al servicio del gobierno de Macri y al servicio de la persecución política a opositores. Usted que estuvo al frente de la AFI, ¿qué significa que el país, que el Estado tenga un servicio de inteligencia? ¿Cuál debería ser la función? Porque, bueno, aparece uno automáticamente el nombre de Jaime Estiuso, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es, por lo menos, el rol y cómo se fue, ¿no?, transformando a lo largo del tiempo? No, que la inteligencia haya actuado mal no quiere decir que no tenga que haber inteligencia. Obviamente todos los países del mundo tienen su agencia de inteligencia. Claro. La inteligencia lo que tiene que hacer es estudiar, analizar y buscar información acerca de las posibles amenazas, acechanzas y los peligros que puede tener la Argentina como Estado y los argentinos en particular, producto de delitos internacionales o incluso delitos nacionales que se puedan cometer. Sí. No está mal hacer inteligencia y creo que todos los países del mundo la hacen y es útil que esto se lleve adelante. En un país donde tuvo 2 atentados, ¿no? Y en esta semana además, justamente... intentos de golpes militares. Bueno, fíjese Sí. la inoperabilidad que no fueron capaces de evitar que esos atentados ocurran y que incluso los golpes militares o los intentos de golpes militares, ¿no? Como le pasó a Alfonsín y le pasó a Menem en su momento. Ayer escuchando a Miguel Ángel Toma, valoraba mucho la tarea de Jaime Estiuso. ¿Usted cómo lo califica, Estiuso? No, nosotros lo sacamos del AFI. Estiuso era un personaje que manejaba él la inteligencia argentina y al servicio, obviamente, de sus intereses personales, de sus negocios y de relaciones con Comodoro Pi, los fiscales, y al servicio de la persecución política e ideológica. Estiuso ingresó a la CIDE en su momento, en la época de la dictadura militar, y fue formado y criado, y todo su ascenso fue durante esa época, y lamentablemente durante la dictadura tuvo la inteligencia de poder aparecer cercano a Alfonsín, a Menem, a todos los presidentes, pero desde allí llevaba acciones que tenían que ver con sus intereses personales, sus negocios políticos, ideológicos con otros sectores, y quien le puso el cascabel al gato y quien tomó la decisión de sacarlo fue Cristina Kirchner, y yo fui quien lo ejecutó. Usted recordará que nosotros incluso le hicimos 8 denuncias penales por incumplimiento de los deberes, por sustracción de documentación, por el manejo que tenía en la CIDE, por todas las cosas que había hecho, ¿no? Y él estuvo prófugo 1 año en la justicia en Estados Unidos, protegido por la CIA. De manera que no me llama la atención que Toma lo alabe, pero esa es la inteligencia que precisamente la Argentina no quiere, y yo espero que no vuelva a eso. Estamos justamente atravesando una semana muy sensible, ¿no?, para nuestro país, recordando el atentado a la AMIA. El gobierno, ha declarado como, a Hamás como la lista de terroristas. ¿Usted qué opinión tiene sobre todas estas acciones que está llevando esta administración? Este gobierno habla, obviamente, de lo que fue en su momento el pacto con Irán. Se lo escuchaba, al ministro de Justicia, por ejemplo, Cunio Libarona, a Patricia Bullrich también haciendo ese tipo de referencias cuando presentaron el proyecto que ya ingresó al Congreso de juicio en ausencia. Mire, el pacto con Irán, o el acuerdo, no pacto, sí, sino un acuerdo de cooperación de la justicia, fue con la intención de poder avanzar en la investigación de la justicia. No tuvo más objetivo que eso, y no se llegó a cumplir porque acá la justicia lo declaró inconstitucional y en Irán no se aceptó. Yo lo he escuchado a Cunio Libarón hablar de que ese pacto no era delito ni mucho menos, y que simplemente lo que tenía por objetivo era avanzar en la investigación de la justicia. Nosotros y nadie más en la Argentina hizo como Cristina Kirchner por avanzar en la investigación del atentado a la AMIA. Ella fue una sola, ella, que no firmó el dictamen en su momento cuando se avaló la teoría de Galeano, que después se demostró que era absolutamente falsa y que había sido una falsa investigación de la CIDE para desviar la investigación del atentado a la AMIA, ¿no?, a la Mutual Judía. De manera que, en este sentido, nosotros queremos que se condene y se descubra finalmente a los responsables. Obviamente que
las organizaciones terroristas internacionales son las que están en la mira y hay que seguir la investigación contra ellos porque, bueno, los familiares y la memoria de las víctimas merecen que finalmente se tenga una respuesta y se condene como corresponde a los atacantes y a los autores materiales, intelectuales de estos dos graves atentados, ¿no? En el arranque de la nota, estamos hablando con Oscar Parrilli, hablaba, bueno, sobre la creación de estos organismos, de la eliminación de la AFI, de la creación de la CIDE, de Mauricio Macri. ¿Usted cree que en el armado de esta CIDE y de estos equipos está detrás Mauricio Macri? No, no lo sé si está detrás, no lo puedo asegurar. Okay. Lo que sí sé es que hay gente de él que está allí, pero bueno, hay que verlos andar, ¿no? Porque hoy hay un nuevo gobierno, sabemos que hay mucha gente del PRO que hoy se ha disciplinado con el presidente Javier Milei, hay que ver cómo responden, pero a mí, más que hacer conjeturas, lo que yo quiero es ver cómo funcionan, ¿no? Claro. Y que realmente el accionar de la ahora CIDE sea para hacer inteligencia y no espionaje político. Bien. En otro orden de tema quería hablar sobre un video que acaba de publicar usted sobrevolando, mejor dicho, Vaca Muerta. ¿Qué pudo observar sobre esa experiencia que tuvo y que compartió en las redes sociales? No, yo soy de Neuquén, conozco muy bien lo que es Vaca Muerta, es una posibilidad y una potencialidad que tenemos todos los argentinos, que venía desarrollándose en inversiones, en producción, en puestos de trabajo, en exportación, razonablemente bien, con la ley de estatización de YPF y el acuerdo con Chevron que firmó Cristina Kirchner, y lo que yo estoy planteando que a partir de las nuevas leyes de hidrocarburos y la ley de RIGI que sancionó el gobierno, es que toda esa potencialidad se la van a quedar 4 o 5 vivos, y los argentinos vamos a pasar a pagar el gas, el gasoil y la nafta a precios internacionales, cuando tenemos costos locales muy por debajo de eso, y que lamentablemente eso se va a romper y eso va a perjudicar no solamente la calidad de vida de los argentinos, sino que además también la posibilidad de un desarrollo industrial. Y además lo que vamos a hacer es permitir que se lleven el gas y el petróleo y ni siquiera ingresen los dólares, porque se les permite dejar las divisas en el exterior. Entonces lo que yo intenté mostrar y hacer conocer a todos los argentinos, que es Vaca Muerta, la potencialidad que tiene y el peligro que está con las nuevas leyes, que no es que la vamos a vender, la estamos regalando virtualmente, y estamos perdiendo una oportunidad histórica para tener un factor de desarrollo muy importante para todos los argentinos. Bien. Ayer el FMI dio un pronóstico no muy alentador, ¿no? Hablando de una recesión del 2,8 pasando al 3,5, una perspectiva por lo menos de acá a fin de año bastante preocupante. En medio se da el aumento del riesgo país a 1.600, la caída de bonos y un ministro de Economía que habla de un superávit consecutivo de 6 meses. ¿Qué perspectiva ve usted, por lo menos de acá a fin de año? No, mire, primero que el Fondo Monetario Internacional agrave la situación, lo que le falta decir que se va a seguir agravando, yo creo que va a terminar el año con mucho más baja del PBI, pero eso es consecuencia de las políticas recesivas inflacionarias que ellos imponen. Yo creo, como recordando el documento de Cristina Kirchner de febrero de este año, cuando alertó a que vamos hacia una tercera crisis de deuda, que hasta tanto el gobierno y la dirigencia política toda no se ponga a resolver el problema fundamental que tiene la economía argentina, que nosotros no resolvimos, también esto hay que decirlo, que es la economía bimonetaria, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa con los organismos financieros y los acreedores privados, poca posibilidad tenemos de solucionar este problema. Y si encima los dólares que pueden venir de la exportación de los recursos naturales nuestros permitimos que los dólares queden afuera, bueno, vamos a agravar la situación. Yo creo que lamentablemente hasta que no se tome esta postura, y esto es lo que dijo Cristina Kirchner, y el presidente no convoca a resolver este tema, vamos a seguir en este declive y en esta pendiente, y creo que no solamente va a haber una baja mayor del PBI, sino que además un aumento del desempleo, baja del salario, baja del consumo, caída de la actividad industrial, bueno, todas las cosas que
que sabemos que vienen cuando vienen procesos de recesión. Dirigentes, y ya para finalizar y agradecerle, Oscar, en los minutos que estamos conversando, para finalizar, muchos dirigentes del espacio del peronismo hablaban y mencionaban durante por lo menos las últimas semanas un peronismo anestesiado que necesita reactivar, que necesita traccionar, empezar a enamorar, ¿no?, a ese electorado que lo acompañó y que dio por lo menos la posibilidad de ser gobierno durante varios años. ¿Qué está pasando hoy dentro, por lo menos desde su lectura, desde su posición? ¿Qué es lo que está pasando dentro del PJ? ¿Qué es lo que está pasando dentro del kirchnerismo, ¿no? Porque mencionaba todo el tiempo a Cristina a partir, bueno, obviamente de su figura, de su imagen y de su presencia dentro del espacio. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir o qué es lo que va a ocurrir? Nuestro espacio político, no solamente el peronismo, sino el resto de las fuerzas políticas que integramos, creo que estamos en momentos de un profundo debate, que es auspicioso que lo tengamos, sin agravios, sin insultos, sin echar culpas, pero necesitamos analizar y debatir por qué perdimos las elecciones. Y si perdimos las elecciones, porque errores hemos cometido. Yo creo que hay una parte de la sociedad que nos votó en el 2019 y se sintió decepcionada, defraudada por nuestro gobierno. Creo que cometimos errores en la gestión que tuvo que ver con la utilización de las reservas, el cuidado del comercio exterior y de las reservas del Banco Central, el acuerdo con el fondo. Yo no lo voté, pero creo que no fue un buen acuerdo que logramos con el fondo, tampoco con los acreedores privados, la política social, la política energética y muchos elementos que nosotros tenemos que debatir internamente, no solamente, reitero, para buscar culpas en el pasado, ni mucho menos, sino fundamentalmente para elaborar propuestas en el futuro que hagan que la sociedad argentina, o la mayoría de las argentinas, vuelva a creer y a enamorarse de nuestra propuesta política en la medida en que seamos sinceros, concretos y que creemos expectativas realmente valederas. Creo que este es el proceso en el cual estamos y por lo menos desde mi visión la única que está planteando con claridad estos temas, lo ha dicho en varias oportunidades, Cristina Kirchner, porque está planteando precisamente necesitamos revisar el Estado, qué Estado necesitamos revisar qué postura tenemos frente a las empresas públicas, a las empresas mixtas, necesitamos revisar el tema de seguridad, necesitamos revisar el tema de la educación. Nosotros queremos una educación pública, pero esa educación tiene que ser de calidad. Bueno, son todos temas que necesitamos debatir, analizar, discutir para elaborar una propuesta que nos lleve de cara a 2027 con una expectativa de que los argentinos nos vuelvan a acompañar con su voto. ¿Kicillof lo convence? No, Kicillof es uno de los dirigentes importantes de nuestro espacio, sin duda que puede ser uno de ellos. Bien. Parrilli, muchas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Oscar Parrilli, senador nacional de Unión por la Patria, pasaba por Mañana Sí.